Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Profesor Eduardo Armienta Aldana. Alumnos Hansel Edwin Galindo Acosta y Alejandro Parra López. Nosotros hablaremos sobre el tema de la lepra. Introducción. La lepra existe desde tiempos inmemorables, acompañando al hombre casi desde sus orígenes, aunque a la fecha en que se reconoció por primera vez es incierta, debido al cambio constante en su terminología. Es una enfermedad de desigual distribución mundial y representa un problema de salud índole universal. Según cálculos de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia estimada a principios del presente siglo era de 2.4 millones de casos. La lepra, del griego lepis, que significa escama o costra, ha sido considerada una enfermedad mutilante, incurable, repulsiva y estigmatizante, lo que ha generado un trato inhumano hacia las personas que la padecen, constituyendo aún un problema de salud importante para algunos países. La eliminación mundial de la lepra, es decir, una tasa de prevalencia mundial de menos de un caso por 10.000 habitantes, se alcanzó en el año 2000. Ha logrado curar cerca de 16 millones de pacientes con lepra. En este trabajo expondremos las principales características de la lepra en el ser. Generalidades. La lepra, también llamada enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae. Afecta la piel, la mucosa de las vías respiratorias altas, los ojos y los nervios periféricos. El periodo de incubación de la enfermedad es en promedio de 5 años. Los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. Es una enfermedad muy antigua. La conocieron las antiguas civilizaciones de China, Egipto e India, aproximadamente hacia el año 600 a.C. Actualmente existen zonas con alta incidencia en África, Asia y América Latina. En el presente artículo se describen aspectos de tipo biológico, inmunológico, clínico y de diagnóstico sobre el Mycobacterium leprae, con el fin de generar mayor interés y conciencia social frente a esta problemática epidemiológica. Historia. La lepra ya era conocida por las antiguas civilizaciones de China, Egipto y la India. La primera referencia escrita a esta infección se remota aproximadamente al año 600 a.C. A lo largo de la historia, los enfermos leprosos se habían visto condenados al ostracismo por sus comunidades y familias. En el pasado, el tratamiento de la lepra era distinto. El primer avance importante se realizó en los años 40, con la obtención de la dapsona, medicamento que detuvo la enfermedad. No obstante, la larga duración del tratamiento, de años o incluso durante toda la vida, dificultaba su cumplimiento. En los años 60, la lepra comenzó a manifestar resistencia a la dapsona, el único medicamento antileproso conocido por entonces. Signos y síntomas de la lepra. En el pasado, el tratamiento de la lepra era distinto. El primer avance importante se realizó a los años 40 con la obtención de la dapsona, medicamento que detuvo la enfermedad. No obstante, la larga duración del tratamiento, de años o incluso durante toda la vida, dificultaba su cumplimiento. En los años 60, Emil Leprae empezó a manifestar resistencia a la dapsona, el único medicamento antileproso conocido por entonces. A principios de los años 60 se descubrieron la rifampicina y la clofazimina, los otros dos componentes del tratamiento multimedicamentoso. Morfología y genómica. Es un parásito intracelular obligado gram positivo, no móvil, no esporulado. Mide entre 0.3 a 0.5 por 4.0 a 7 micrómetros y se multiplica muy lentamente, con un tiempo de generación de 12 a 14 días. La pared celular es compleja, está constituida por una capa interna densa de peptidoglicanos, que compone la envoltura celular y mantiene la forma y el tamaño del bacilio. Características epidemiológicas. El subsistema de vigilancia epidemiológico de lepra, en la etapa de eliminación y post-eliminación, debe contemplar: fortalecer los sistemas tradicionales, fundamentados en recolección de datos procedentes de registros estadísticos o de notificación obligatoria según definiciones de casos. Implementación de vigilancias centinelas que permitan reconocer o identificar distintos aspectos de la salud,
sus determinantes y el impacto de la respuesta social para su solución. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de casos en diferentes partes del mundo. En Asia se muestra un porcentaje de 61%, en América un 3%, en África un 35% y el resto del mundo consta de 1% de casos. Agente patógeno. El causante de la lepra es una infección bacteriana, no obstante, no se conocen completamente los mecanismos patogénicos exactos de la enfermedad. Hay personas que portan el germen patógeno sin que tengan síntomas de la enfermedad. Todavía están sin aclarar las razones por qué esto es así y dónde se encuentra el reservorio del agente patógeno fuera del ser humano. El causante de la lepra es un agente patógeno determinado Microbacterium leprae. Se trata de una bacteria bacilforme resistente a ácidos, que puede producirse únicamente dentro de las células. La temperatura ideal para la reproducción del Microbacterium leprae son 33 grados Celsius. En caso de brote de la lepra, el agente destruye la piel y las mucosas y ataca también las células nerviosas de las extremidades. Modo de transmisión. No está definido, aunque la transmisión por la piel y las vías respiratorias de una persona no tratada a otra son las más reconocidas. En los niños menores de 1 año, la transmisión se asume por la vía transplacentaria. El contacto corporal directo prolongado con las personas con lepra puede provocar el contagio. En los países en los que la lepra está muy difundida, la transmisión tiene lugar prácticamente ya en la infancia. Que la enfermedad se declare o no depende en gran medida del propio sistema inmunitario. Tratamiento. Antiguamente se aislaba a los enfermos, pero se ha comprobado que esto no es necesario porque la lepra solo es contagiosa en la forma lepromatosa, cuando los enfermos no reciben tratamiento, e incluso en estos casos no se transmite fácilmente, por lo que solo las personas que conviven con un leproso durante mucho tiempo son susceptibles de contraer la infección. Además, la mayoría de las personas poseen inmunidad natural frente a la lepra, por lo que aunque se infecten, su sistema inmunitario combate con eficacia a la bacteria y no llegan a padecer la enfermedad. La mejor prevención para evitar la diseminación de la lepra en su detección precoz para instaurar cuanto antes el tratamiento adecuado. Además, las personas que convivan o hayan tenido un contacto estrecho con el enfermo deben ser examinados por un médico para descartar posibles contagios. Los antibióticos. Conclusión. La lepra es una enfermedad curable causada por un microbio, el Microbacterium leprae, que afecta principalmente a la piel y los nervios periféricos. Las formas clínicas más graves pueden comprometer también las mucosas, las vías aéreas superiores y otros órganos como los ganglios, el hígado y el vaso. El contagio es de persona a persona por contacto directo y prolongado. Entre 3 y 5 años se produce entre un enfermo no tratado con posibilidad de transmitir y una persona susceptible, es decir, una predisposición especial para enfermar. Las vías de transmisión incluyen principalmente las secreciones respiratorias de una persona enferma y no tratada y en menor medida en áreas de la piel y secreciones nasales. Los síntomas de la lepra pueden tardar hasta 20 años en aparecer e incluyen lesiones cutáneas que son más claras que el color normal de la piel, lesiones que presentan disminución de sensibilidad al tacto, al calor y al dolor, lesiones que no sanan después de algunas semanas o meses, debilidad muscular y alteraciones de la sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. La mejor manera de evitar el contagio de la lepra es el diagnóstico y tratamiento temprano de las personas infectadas. En el caso de las personas que estuvieron en contacto directo con personas infectadas sin tratamiento, es imposible realizar controles periódicos.